El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Es al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleítese al hombre revelado, su camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Pero cuando al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, al adorarte, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. La iglesia dice: santo, santo Rey, santo, santo, santo tu nombre es. Digno, digno de proclamar tu creación. Poderoso, poderoso, poderoso. Como tú no hay, como tú no hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Alguien diga que eres santo, sube la voz. Santo, santo, tú eres santo. Oh, tú eres digno por siempre. Tú eres digno. Oh, yo soy tu creación que proclama poderoso por siempre. Todopoderoso, no hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo, vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo, hermosa es su presencia. Tú eres santo, tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos.
Sí, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad. Y te agradecemos por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer esta programación completamente y únicamente dedicado a tu majestad, a tu gloria. Son las 7:15 aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, cuando conjuntamente vamos a dar la honra a la gloria al nombre, sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús, el Cordero perfecto, quien fue inmolada en la cruz para ti y para mí. Y de esta forma nos compró libre con su sangre preciosa, abriendo un camino para nosotros, por la cual podemos recibir perdón de pecado y porque podemos reconciliar de nuevo con Dios el Padre. Gracias por estar con nosotros esta noche. Este es una nueva semana con el Señor, la edición del lunes 29 de septiembre. Abre tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene reservado para darte esta noche. Deja que la palabra, la unción de Dios, sea derramado sobre ti esta noche. Y Dios va a hablar a tu corazón por medio de la prédica, por medio de la música. Y todo lo hagamos para dar la gloria al nombre, sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Bienvenido esta noche. Este es una nueva semana con el Señor.
triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Qué bella canción, En el Monte Calvario. Y tenemos más de esas bellas canciones para seleccionar esta noche, este lunes 29 de septiembre. El último lunes del mes de septiembre. Nos queda un día más para entrar el mes de octubre. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y también con un deseo muy, pero muy, muy, muy grande para Romanda Molina y su casa y familia. La vamos a dedicar también a Elian Clara y su casa. La vamos a dedicar también a Roberta Fanait y su familia, y también a nuestros hermanos y hermanas de corazón, Cedric y Geralda Soleyana, Eric Soleyana también, y toda la familia Soleyana, tanto aquí en Holanda como en Bonaire. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, ya
santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Y vivo en la luz de su faz. Qué bella canción. En la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño también, con un gran deseo de shalom para Edlin La Cruz, para Sharati y Senia, también para Bernadette Damaso de la ciudad de Sandam, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar también con los mismos deseos a Gerald y Judesca Dovale, a Patricia Iglesias, Marina Blanco y también para Sara Bentancur y su familia. Especialmente para ustedes, tengo al estar ante ti. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto, mi
Sí, santo, santo, santo es el Señor. Todo fue creado por Él y para Él. Por eso podemos acudir esta noche con confianza y con convicción delante de su trono. Oh Dios, y delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor, yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Aleluya, tremenda canción. Delante de tu trono. Qué bonito será estar delante del trono del Señor. Será algo sumamente maravilloso. Como podemos leer en el libro de Isaías capítulo 6, nos dice, empezando desde el versículo 1, nos dice, y aquí está Isaías hablando. Yo vi al Señor el año que murió el rey Uzías. Ocupaba un trono sublime y el templo estaba lleno de su gloria. Sobre él revolteaban poderosas serafines de 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. En gran coro antifonal cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria.
Y Isaías dice diciendo en el siguiente versículo 4, qué tremendo canto. Hizo temblar el templo a sus cimientos y súbitamente todo el santuario se llenó de humo. Qué bonito texto de Isaías, capítulo 6. Y qué tremendo contemplación será cuando estaremos delante del trono de su Santísimo. Será algo sumamente maravilloso. La próxima canción es titulado Santo, Santo, Santo. Y la vamos a seleccionar muy especialmente para Natalie Mersen y su familia, para Judith Reina, Edlin La Cruz. La vamos a dedicar también a nuestra gente de Venezuela, a la familia Natal, y muy especialmente a tía Mireya. La vamos a dedicar también a Adorable Salas y su familia aquí en Holanda y también en Venezuela. Y la vamos a dedicar también con mucho cariño, con deseo de una gran bendición. La vamos a dedicar a Urvin y Ruli Albertes y su casa. La próxima canción, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
Señor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Ven, descansa, Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Ven, descansa, Santo Espíritu.
Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan, por siempre lo será. Tú no eres Dios creado por la humanidad. Tú no eres dependiente de un hombre mortal. Tú no eres Dios que tiene principio ni final. Es tu plan, por siempre lo será. Solo tú eres Dios, antes de la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor, y solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Tú eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios, antes de la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor, y solo tú eres Santísimo, magnífico, santísimo, altísimo, tú eres Señor. Santísimo, magnífico, altísimo, tú eres Señor. Solo tú eres Dios, antes de la creación, en tu trono estás. Solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, todo nuestro amor. Solo tú eres Dios, solo tú eres Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí.
Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía: ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado, y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos. Y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor, y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero, parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las escrituras dicen: pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y él no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora, y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto, y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo, y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también, y esa otra fuerza es el diablo.
Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea que iba y venía por la región sanando a personas y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía. Y la gente se acercaba más y más. Y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret. He escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas. Tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal. Un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron, cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando, este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron, quieto Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas,
Pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo no voy a decir, Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo, te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir, soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir, soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir, soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir, soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho, voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo, puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana, tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás,
te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que él hablaba no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos, pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos. Y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga? Dijo Él. Algunos de ustedes dicen, quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a Campo Traviesa cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía, y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso.
Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público, y había personas en su contra despreciándolo, estaba desnudo y sangrando, y lo hizo públicamente. Y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público. Y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Y los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comiencen a bajar ahora, pero no dejen que un poco de tiempo los frene. No dejen que una gran multitud los frene. Levántense y vengan, porque están ante Dios esta noche. Es el compromiso más importante que puedas hacer. Y si quieres traer a tu amigo, trae a tu amigo. Pero levántate y ven, y no dejes que nada te frene. Vamos a esperar, y las personas estarán orando sobre todo este gran coliseo mientras vienes. Nunca tendrás otro momento como este. Ven, te esperaré, ahora. Después de que vengas, hablaré contigo. Tú también. Gracias, Padre, por la palabra que nos ha llegado esta noche. Te agradecemos por cada corazón que ha sido tocado esta noche, por medio de tu palabra, porque sabemos que tu palabra nunca sale de usted y regresa sin cumplir con su misión. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, te invito para que al final de esta programación, que tú abres tu corazón y oras conmigo una oración de perdón y de salvación. Y deja que Cristo Jesús entra y habita en tu corazón. Porque tu cuerpo es un templo, un santuario para el Espíritu de Dios. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo.
santo, yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Holy, 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 are you Lord our God? We sing holy, 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 holy is the Lord. Decimos santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la
Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día que estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espante. Ya no hay más dudas, sé fuerte, no tengo paz. Aquí estás, eres Qué bella canción. Nadie me dijo es el título de la canción que hemos oído de Lili Gutman. Queremos enviar esta noche un gran shalom y también una palabra de bendición, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar a Orlando Ubilla, también para Irving Stradel, para Clarina Beers, para Rosalind Beers, para nuestra gente de Den Bosch, Amareli Sazets, que por cierto ayer estaba de cumpleaños. Muchas felicitaciones para Amareli Sazets y que este nuevo año de vida que ha empezado ayer para ti sea un año colmado de bendiciones, colmado con el amor y la paz que solo Cristo nos puede dar. Queremos enviar también un saludo, un deseo de bendición para nuestra gente que nos está sintonizando desde Suecia. Saludos para tía Viola, para Johnny, para Sigue, para Ilem, y también para la familia completa. También saludos y bendiciones para Mariela Guerra y su familia, para Carmen Barbosa, para Paulo y Laila Barbosa.
y para José Brechwater, para la familia Epistola, la familia Shakutu, la familia Ursulita, la familia Petronella. Salud y bendición también para Michael y Elka Bonifacia, especialmente para ustedes. Y casi se me olvida, la familia Lampo también, que Dios les bendiga en grande. Y muy especialmente a tía Celestina. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Aleluya. Oh, sí. Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá
Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que ya son las 9:15. Y vamos por los últimos 15 minutos de la transmisión de esta noche. Pero antes, te quiero llevar a un texto que podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 17. En Mateo 17 leemos sobre la transfiguración de Jesús. Leemos que 6 días después, Jesús con Pedro y Jacobo y Juan, que eran hermanos, subió a la cima de un elevado monte para estar a solas. Ahí Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. De pronto, Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Y Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Obedézcanlos. Los discípulos, así podemos leer, se postraron en tierra, temblando de miedo. Y Jesús les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Aquí podemos leer un relato de un evento que fue sumamente impactante en las vidas de esos discípulos. Algo impactante en la vida de Pedro, en la vida de Jacobo, en la vida de Juan. Y no es la primera vez. En todo el Evangelio podemos leer de eventos que los discípulos pudieran experimentar en vivo con sus propios ojos, que fueron impactantemente para ellos. Y esta noche te quiero traer un mensaje de ánimo. De la misma manera que Cristo impactó en las vidas de esos discípulos, de la misma manera, esta noche Cristo quiere hacer un impacto inolvidable en tu vida. Esta noche, Cristo quiere ser un impacto contundente en tu vida. Y no tienes que hacer mucho, solo tienes que decir: sí, yo quiero. Sí, yo creo, estoy seguro, estoy convencido que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Señor y Salvador, que Cristo tomó todos mis pecados sobre sí y los llevó a la cruz en mi lugar, y que Cristo
dio su vida por amor por ti en la cruz. Y que después, cuando todos creyeron que Cristo murió y estaba muerto, y que ahí se terminó la historia, el mismo Dios creador, el que creó todo el universo, levantó a su Hijo, levantó a Cristo y levantó a Yeshua de la muerte. Y de esa manera, Cristo venció a la muerte, venció al reino de la muerte. Y como podemos leer en el Evangelio, de esa manera, Cristo tomó la autoridad sobre el Hades, el reino donde andan los muertos. Y esta noche, Cristo quiere hacer un impacto en tu vida, igual como lo hizo en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de Jacobo, en la vida de todos sus discípulos y todos sus seguidores. De la misma manera como Él hizo un impacto en la vida de Jairo, en la vida de la mujer samaritana, en la vida de la mujer del flujo de sangre, en la vida de la mujer sunamita. De la misma manera, Cristo quiere hacer un impacto en tu vida. Y si quieres experimentar, si quieres experienciar tú mismo ese impacto, solo tienes que abrir tu corazón esta noche y decir: Señor Jesús, estoy listo para recibir de ti. Si estás listo para recibir, te invito para que oremos conjuntamente una oración de perdón y de salvación. La oración que va a cambiar tu vida. Si eres esa persona, te invito para que te inclines y cierres tus ojos y repite mis palabras, diciendo: Señor Jesús, perdóname por no haber cumplido con tus mandamientos. Perdóname por ser rebelde. Perdóname por no haber confiado en ti. Pero en este momento, Señor Jesús, te pido tu misericordia. Te pido que me perdones. Y abro mi corazón y toda mi vida. Y te invito para que entres en mi corazón y mi vida. En este momento, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco tu señorío. Reconozco tu majestad. Y tomo la decisión para dejar toda maldad detrás de mí. Y tomo la decisión para andar desde este momento en tu luz
y solamente andar por tus senderos. Permíteme, Señor, morar en tu casa, no solamente ahora, pero por la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por aceptarme en este momento como el Hijo de Dios. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te puedo decir que en este momento los ángeles están de fiesta. Hay alegría, hay gozo en los cielos, porque has tomado una buena decisión. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y queremos, sobre todo, caminar contigo por el camino, el nuevo camino, el camino de reconciliación, el camino de salvación que este momento Dios abrió para ti. Vamos por la última canción de esta noche. Durante la canción puedes abrir tu corazón y seguir hablando con Cristo. Deja que Cristo te toque. Deja que Él te sumerge en todo el Espíritu Santo. Y si no has orado conmigo durante la canción que hemos seleccionado para finalizar la programación de esta noche, puedes orar con tus propias palabras. Y siempre puedes tomar contacto con nosotros para información, para guía. Esa es la edición de este lunes, 29 de septiembre. Si Dios permite, estaremos de nuevo con ustedes el próximo lunes, el primer lunes de octubre. Estaremos de nuevo contigo con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y vamos a clausurar esta noche con esta bella canción. Que Dios le bendiga, que tenga una bendecida nueva semana y que Dios les guía en cada momento durante todos los días que están por delante. Amén, amén y amén. Espíritu Santo, estoy aquí estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber